Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Gamotor Spain. Hoy tenemos un reportaje con una persona de aquella época mítica que tanto nos gusta, como son los rallies en los años 70 y 80. Nada más y nada menos que Nuria Llopis, la copiloto de Jorge Bagration, que además tuvo su parte de historia en el mundo de los rallies como piloto. Y bueno, nos va a contar las historias que espero que os encanten. ¿Qué os parece si ya vamos para Madrid y comenzamos? Bueno, mis inicios en el mundo del automóvil fue gracias a dos amigos míos, que eran Kiko Dreyer y José Zorita. Yo tenía un 127 de SEAT, 127 de Dauto, porque mi padre era el que hacía los coches de Dauto, que era una modificación de los 127, les ponían barras antivuelco y un poco más de spoiler y algunas modificaciones más, pero el motor no lo tocaban. Entonces ellos corrían en circuitos y entonces me dijeron: tú que conduces bien, vente con nosotros, verás qué divertido. Y entonces me llevaron al circuito del Jarama y me prestaron un casco y dije, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Solo con el cinturón de pasajero, imagínate. Y dice, nada, tú nos sigues. Digo, vale. Y ahí nos metimos. Entonces yo iba detrás de ellos y a la tercera vuelta iba adelante. Y me divertí muchísimo. ¿Recuerdas la edad que tenías? Pues esto fue... tenía 21, por 21 ahí. años. Y entonces el fin de semana siguiente ellos iban a correr al Cañiz. Pero claro, como yo no tenía licencia ni tenía absolutamente nada, pues me dijeron, bueno, ya lo hacemos al otro fin de semana. Digo, vale. Y entonces, como me había gustado muchísimo, me fui sola. Ellos no estaban, pues me fui sola. Y nada, me prestó el casco, pagué lo que tenía que pagar y me metí en el circuito. Y yo decía, ¿y este coche por qué se va tanto? Se me iba en las curvas, sobre todo. Digo, qué raro que clavé llanta y volqué. Porque yo no sabía que las ruedas llevaban aire. Imagínate mi ignorancia. Y entonces nada, volqué y me hizo una brecha en esta mano. Y cuando salía de curarme ya habían puesto el coche en la grúa. El pobre estaba hecho polvo, una tristeza horrible. Y se me acercó un señor por detrás. Me dice, hola, soy Alicia Romero, de Chrysler. Dice, ¿tú quieres correr? Digo, sí, pero mira mi coche. Dice, por eso no te preocupes. Digo, pues sí. Y así empezó mi vida en las carreras. Y los rallies, vamos. Aunque realmente a mí lo que me gustaba era el circuito. Pero claro, Alicia no tenía equipo de competición para velocidad, tenía para rallies. Y en esos años, ¿cómo fue aceptado pues que quisieras correr en amigos o en familiares? Yo no dije nada. Si le llego a decir a mis padres que quiero correr en rallies, me mandan a Inglaterra o a Suiza otra vez. No. Claro. Y bueno, ¿cómo fueron las primeras carreras ya con Alicia Romero? Pues lo primero y lo más difícil fue encontrar un copiloto femenino, porque lo que quería Alicia era tener un equipo femenino, y porque el campeonato era aparte, eran los mismos rallies, pero la puntuación era distinta. Teníamos una puntuación de equipo femenino, Campeonato de España de pilotos femeninos. Y entonces por fin encontramos pero ya justo casi al final de casi irnos al primer rally. Y encontramos Paloma Landete, que fue mi copiloto durante 2 años. Y de allá nos fuimos a la aventura total, porque yo no sabía ni lo que eran las notas, ni lo que era un rally, nada, absolutamente nada. Bueno, sí, perdón. Sí sabía lo que era un rally,
porque en años anteriores yo salía con Emilio Rodríguez a pico y me dijo, me ha fallado mi copiloto, te pones de copiloto. Digo, pero Emilio, si yo no sé. Dice, tú solo tienes que leer lo que yo te diga. Bueno, qué nervios. Era un rally en Madrid, no me acuerdo cuál. Y gracias a Dios rompimos en el primer tramo, porque yo iba desquiciada, me temblaban hasta las rodillas. Digo, ¿pero esto qué es? El 76, bueno, pues mis primeras experiencias como piloto de rallies con Paloma y bueno, fue muy divertido, la verdad. Teníamos un grupo grande, porque yo iba con el Simca 1200, que me dejó. Yo lo compré, pero lo mantenía Chrysler, Alicia, vamos. Me salí 3 veces, porque aquello no tenía ninguna estabilidad y yo quería ir deprisa. Y entonces tanto Paloma como Alicia me dijeron que no, que la cuestión era terminar. Y me llevé una decepción muy grande, porque digo, qué rollo, ¿no? Me pitaban y todo, un horror. Pero bueno, acabamos. Yo vivía en mi casa con mis padres y encima trabajaba en Ford España y corría con un Simca, pero en ningún sitio dije nada, porque íbamos a entrenar los fines de semana. Ahora, nunca he pasado tanto sueño en mi vida, porque entrenábamos, pues podíamos estar entrenando en Santander o en Orense o en Valencia, y yo llegaba a trabajar sin dormir. Era bastante, pero claro, tenía 20 años. Y luego ya llegó el año. Y entonces llegó el 77 y claro, dije, no, esto no puede ser. Dejé Ford España y me dediqué en exclusiva a los rallies. En 1977 acabamos el campeonato y ganamos el campeonato, porque Pepa tuvo mala suerte, se salió en muchos rallies, porque ella iba bastante más fuerte por los tiempos. Pero vamos, tampoco puedo decir que era la última. Bueno, ahora comienza la etapa ligada a Jorge de Bagratión. ¿Qué recuerdos tienes en general de esa época? Bueno, yo seguía corriendo, yo estaba corriendo el campeonato de España de rallies en el año 1977. Coincidimos en el Alto de Leiza, Navarra, entrenando el Vasco Navarro. Y bueno, ahí empezó nuestra relación. Él iba con su Stratos y con Manolo Barbeito de copiloto, y yo iba con Paloma. Y pasó lo que pasó en el Rally Baviera y me hacía la asistencia, imagínate, Jorge de Bagratión haciendo la asistencia de un rally. Y entonces corrimos el Solimar juntos. O sea, lo más bonito del Stratos era el ruido del motor, que lo llevabas en la espalda. Me acuerdo que en aquella época todavía se llevaban los cascos con embudo y era impresionante. O sea, la vibración, el ruido de la aceleración, cuando te ibas adelante, cuando frenabas, aquello era espectacular. Entonces ya, claro, yo dejé los rallies y como piloto, y ya oficialmente era su copiloto. Y ahí empezamos el 78, acabamos segundos en el campeonato, ganó Zanini, y en el 79 ganamos el campeonato de España. O sea que yo tengo 2 campeonatos, como piloto y como copiloto. Y me hizo mucha gracia, porque la placa que me dieron ponía campeón de España de copilotos. Menos mal que no estaba Irene Montero por allí, claro. Sí, estábamos en cabeza, ganábamos rallies, pero no es una sensación de decir, soy más... Vivíamos en un mundo era tan absorbente que realmente no te dabas mucha cuenta de lo que pasaba alrededor, ni de la opinión de los demás, porque tampoco teníamos mucho contacto.
íbamos a entrenar, entonces teníamos contacto entre nosotros, pero no con la afición, estábamos como muy aislados. Y sí, cuando llegabas al parque cerrado veías mucha gente, te saludaban, te hacían fotos y tal, pero no eras muy consciente. Bueno, yo no era muy consciente. Piensa que en el año 79 estuvimos en casa 100 días, el resto era de viaje, constante. Era llegar a casa, deshacer maletas, Jorge desmontaba el coche en el garaje. Teníamos una casita alquilada en Cercedilla, con un garaje debajo, y entonces contratamos a Alberto, que era de Los Molinos, que está al lado, y bueno, desmontaba el coche, todo lo que era suspensión lo hacía Jorge, con Cándido Serena, y el motor no lo tocaba nunca. Y entonces, a mitad de temporada, quitábamos el motor del coche, lo metíamos en la 131 furgoneta y nos íbamos a Italia, del tirón. Salíamos de Cercedilla y llegábamos a Biella, que es donde está el mejor mecánico de motores de Lancia Stratos, Claudio Maliole. Y dejábamos allí el motor, nos volvíamos, o íbamos a Roma, que estaba su familia, y cuando lo tenía arreglado lo volvíamos a buscar. Y me acuerdo una vez que por debajo del motor metíamos todos los recambios que necesitábamos y llegamos a la frontera, que serían de España, que serían las 3 o 4 de la mañana, y nos querían hacer bajar el motor. Imagínate el nivel. Y entonces al final, gracias a Dios, les convencimos de que eso no lo podíamos bajar, que necesitábamos una grúa. Y nos dejaron pasar, pero realmente hicimos contrabando de piezas. Todo iba por debajo de los asientos. Bueno, Nuria, ¿qué rally dirías que es el que más te ha gustado de estos años que estamos hablando? Y a mí me gustaban todos. Te puedo hablar de tramos. Había uno en Alicante que se llamaba TVB, que es donde fabrican juguetes, que era recta, curva, recta, curva, recta, curva. Aquello era un circuito en vez de un rally, de un tramo de rallies. Y era divertido porque salíamos de la primera curva, recta, pues podrían ser 600, 700 metros, pero claro, al extractor le daba tiempo de acelerar. Y entonces curva derecha. Entonces veías a toda la gente, me acuerdo perfectamente, había una casa, y toda la gente alrededor de la curva. Y entonces llegaba al extractor, empezaba a frenar, y la gente se iba apartando. Claro, yo veía gente corriendo. Y la verdad es que era un tramo precioso para el Stratos, porque era y giraba, y otra vez 500 o 400 metros. Ese era TVB, te ponía la piel de gallina, ¿eh? Imagínate a los espectadores. Ahí conocí lo que significa poner el pelo de gallina. Pero es que era también la cabeza, o sea, notaba a todos, era impresionante. Y luego había otro tramo en el rally del RACE, que se hacía el año que se hizo en Andalucía, que se llamaba Carratraca, iba paralelo a la carretera nacional. Y era curva, 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 curva. O sea, yo creo que en todo el rally no levanté la cabeza de las notas. Y como decíamos en el argot ralístico, iba cantando con el culo. Según donde se me iba, sabía dónde estaba. Precioso, pero precioso. Cuando acabé, me quité el casco y dije, ¡wow! ¡Qué sensación! ¡Wow, wow! Era muy bonito. Yo disfrutaba, la verdad. Disfrutaba mucho. Otros tramos no eran tan espectaculares. Y luego en tierra, en aquel rally me acuerdo, Jorge erró las ruedas y no había forma de avanzar. Era angustioso.
tanto para él como para mí, porque es que el coche no se movía. Y luego cuando se movía se iba, porque el Stratos era muy difícil de conducir. Cuando te equivocabas, ¡pum!, ya te habías salido. Decían que además era una conducción muy circuitera, ¿no? Sí, pero por eso Jorge lo llevaba tan bien, porque Jorge tenía mucha experiencia en circuitos. Rally de Orense era fantástico, era larguísimo. Sobre todo cuando habías ganado a mitad de rally, porque todos tus competidores habían salido, habían roto y ahí nos quedamos nosotros. Y entonces era horroroso terminar el rally. Y sobre todo porque empezabas de noche, pero acababas a la hora de comer. Entonces hacía un calor. Me acuerdo de todos esos... Es que no me acuerdo ni de los tramos. Me acuerdo del calor. Era horrible. Pero era un rally con una afición impresionante. Porque claro, cuando ya vas más despacio te puedes fijar en otras cosas. Y era impresionante la afición, comparable con la de Canarias y la de Cataluña. Pues me hizo mucha ilusión ganar un Guillerías en casa del Marqués de Viladrau, al que no le tenía ningún cariño. No me gustaba lo que hacía con los demás. No era buena persona. No tenía ese espíritu que teníamos los demás de competición y de compañerismo. No, él iba a la suya. Y me acuerdo de un rally, no está bien que hable mal de nadie, pero me acuerdo de un rally que estábamos Echever, Zanini, no sé si estaba ya Cañellas, y estaba Beni. Yo tenía muchísimo cariño a Beni Fernández. Y le vi hablando con Antonio. Y cuando ya se fue a su coche, pasó por delante mío y le dije: Beni, no le hagas ni caso. A las 3 curvas se salió. O sea, le lavaba el cerebro a los demás. Y eso no es competidor. No era competitivo, no. Pero bueno, dejemos recuerdos malos y vamos a los buenos. Que ya llegó el punto en que decidiste dejar de correr con Jorge en el Stratos, ¿no? Sí, por lo que te he explicado. Era un problema físico y aparte de responsabilidad. Porque Jorge empezó a tener a sus hijos. Bueno, claro, Jorge se divorció. Y le dejaban los niños los fines de semana que estábamos. Y entonces, claro, eran niños muy pequeños. David tenía 9 meses cuando yo le conocí. Irakli tenía 4 y Vivi tenía 6. O sea que mi instinto maternal afloró y dije, bueno, si yo me equivoco, dejo a estos niños sin padre. Puede ser. Y entonces ya no iba cómoda, ya no disfrutaba, y aparte me dolía el cuello. O sea que en el Costa Brava del 80 había nieve y nos salimos varias veces. Y ya llegó un momento que le dije: se acabó, Jorge, yo no puedo seguir. Y entonces empezamos a buscar copiloto y yo era muy amiga de Juan Petisco. Y entonces yo creo que fue Juan. Y luego vino Sabater. Y ya pasaste a disfrutar los rallies desde fuera, pero muy cerca, ¿no? Bueno, aquello era peor que los rallies, porque claro, tú no llevabas un coche de competición, llevabas un 124 o un 131 furgoneta cargado hasta los topes de bidones de gasolina, de ruedas, y hacías un rally, porque para llegar de punto a punto de asistencia tenías que correr. Yo les admiro a todos. Y aprendí a cambiar las ruedas con la máquina y la verdad es que creo que batí un récord. Sí, creo que me dijeron que había batido el récord de cambiar las ruedas del Stratos con la pistola automática. Y ruedas para arriba y ruedas para abajo. Desarrollé, ya tenía los brazos bastante fuertes porque claro, los coches no tenían dirección asistida. Pero aquello ya fue tremendo.
las tiraba para arriba como si fueran nuevos. Jorge decide retirarse de los rallies por culpa de la reglamentación, que el Stratos pasó a ser coche clásico. Y entonces ya no teníamos ganas de vender el Stratos, de comprar un coche nuevo y de las reglamentaciones. Luego el mundo de los rallies empezó a cambiar, ya no había aquella camaradería que teníamos. No, se hizo muy profesional con los equipos oficiales. Y entonces al Stratos le quedaba, la única alternativa que tenía era el campeonato de velocidad. Y efectivamente, lo corrió, lo ganó. Y mientras tanto nosotros estábamos muy metidos con Fiat y le ofrecieron organizar la Copa 500. Y entonces ya nos metimos ahí, ya estamos hablando, el último campeonato fue el 82 de velocidad y en el 83 empezamos ya con el 500 a organizar el campeonato de velocidad de 500. Y en el 84, si es que ya relaciono, toda mi vida se basa cuando nació mi hijo. En el 84 ya estaba embarazada, porque recuerdo que no podía ir a las carreras, tenía que quedarme más atrás, porque a mi hijo no le gustaba nada. Pegaba unos botes, las discotecas tampoco. Y luego fue DJ, o sea que... Y le encanta la Fórmula 1. Pero no me sentía a gusto. Pero viajamos también, conocí Polonia. En Polonia hacíamos 2 carreras, sí. No, fue interesante también ver todos los chicos con esa ilusión que empezaban. Y en el 85 lo dejó, cuando nació mi hijo. Entonces lo reclutaron en Fiat para hacer relaciones públicas, toda la relación con la prensa. Y estuvimos dos años. Cada presentación se hacía en un sitio distinto del mundo. Y de repente un día dijo, se acabó. Ya, punto y final. Punto y final, sacaron los coches, sacaron las relaciones con otros pilotos, con el mundo también del motor de prensa, y nos fuimos a vivir a Marbella. Se compró un barco, una casa, y ahí nos trasladamos, y ya relación con la prensa sí tuvimos, pero él ya no trabajaba para Fiat, era asesor externo. Sí, vinieron a Marbella algunas veces. Hicimos amistad con un periodista finlandés que tenía una casa en Marbella. Y bueno, del mundo de los rallies, recuerdo un rally en Canarias que corría Ari Vatanen, cuando el accidente de La Rioja, que Jorge se rompió el astrágalo. José María Vilarrubias, que es uno de los mejores traumatólogos que ha tenido España, que se vino al rally de Tenerife, al rally de Las Palmas, a infiltrar a Jorge para que pudiera correr. Antes de eso, ahí viene lo que he dudado antes, Alicia le ofreció un Chrysler para 2 carreras en circuitos, que fue cuando Jorge volvió a conducir. Después del accidente de La Rioja. Por eso yo te admiraba a Alicio, porque fue el que mejor se portó con él. Le ofreció un coche y fuimos a Silverstone, en Inglaterra, y a uno en Bélgica. Y fue muy curioso porque íbamos andando por el paddock y le paraban pilotos. Y ¿con qué coche corres? Pero como con miedo, ¿no? Y entonces Jorge les explicaba un poco lo que había sucedido, y entonces cuando les decía que corría con un Chrysler se reían y se quedaban súper tranquilos, o sea que le tenían mucho miedo. Era un gran piloto.
Y esa fue mis 5 años de rallies, no hay más. ¿Con qué recuerdo te quedarías si tuvieras que escoger solo uno de todos estos años? Del ruido del motor del Stratos. Fue impactante. Era una preciosidad. Y luego la gente, el grupo que teníamos, pues era muy agradable. Es que me has llevado 47 años atrás y claro, cuesta. Sobre todo porque perdimos todo el contacto. Yo empecé a recordar cosas con Facebook y sobre todo con Lencina, que hizo el homenaje a Jorge de Bagration, y entonces ahí pues salieron muchas fotos, muchos recuerdos, la gente que opinaba sobre nosotros, y ahí me empecé a dar cuenta de que sí, que yo tenía un nombre en el automovilismo en español. Primero, al principio fue chocante, pero luego no, luego ya pues lo asimilé. Y será algo de lo que estarás muy orgullosa, imagino. Sí, sí, pero es extraño, ¿no? Porque ahora, claro, tengo 69 años, miro atrás y digo, pero qué locura. Ahora soy profesora de Tai Chi. Bueno, Nuria, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todas estas anécdotas que a nosotros desde luego nos ha encantado. Y a vosotros, gracias a vosotros.